la apertura de esta zona en el próximo plazo. Pero podría ser muy interesante que trabajemos en un proyecto a mediano plazo para su apertura. Por supuesto que vamos a seguir investigando la zona. Está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Está a una distancia de 24 kilómetros del tramo 6 y 20 kilómetros del tramo 7. Cuando se abra al público va a poder accederse desde la estación Bacalar. Y de Yucatán nos vamos a Querétaro porque todo está listo para la 7ª edición del Encuentro del Pensamiento. Como parte de sus actividades para 2022, además de la edición presencial a celebrarse los primeros días de septiembre, Hey Festival presenta Imagina Latinoamérica, conversaciones sobre nuestra región, a través de charlas en línea, muchas de ellas pregrabadas. Pero la gente puede seguir mandando comentarios, temáticas. Por ejemplo, la que hemos lanzado ahora es sobre temas del trabajo doméstico, si el abuso doméstico, trabajo, y si se considera un trabajo, toda esa temática tan importante que hablar en estos foros culturales. Feminismo, ambientalismo, procesos democráticos son otros de los temas en una iniciativa que busca detonar el diálogo cultural y social a través de 10 charlas. Imagina Latinoamérica es resultado de la colaboración de Hey Festival, Open Society Foundations y con el apoyo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Vamos a tener algunas charlas de géneros, de diferentes géneros, de temas de desigualdades de clase, desigualdades también de raza, por ejemplo. En los últimos años en el festival en Colombia, que sucede en Cartagena de Indias, nos interesa mucho el tema también racial, el tema afrocolombiano, el tema afro-latinoamericano, también cómo convive con el resto de América Latina, cómo se visualiza, tanto en el terreno cultural como en el terreno social. Recientemente creamos la primera cooperativa de personas trabajadoras del hogar. La primera sesión fue lanzada el pasado 19 de julio con el tema Los cuidados para las trabajadoras del hogar. Las siguientes charlas se irán publicando en fechas subsecuentes. Una de ellas tendrá que ver con la experiencia de escritores latinoamericanos con parte del patrimonio cultural material en el acervo del Museo Británico. Y hemos pedido a 10 escritores latinoamericanos que trabajen con curadores para elegir un objeto, una colección y hagan un texto de ficción o ficción sobre esa experiencia de conversar con un curador de esos objetos y un poco también hablando de temas de colonialismo, a quién pertenece la cultura, cómo se ve, cómo se proyecta. Y yo creo que el resultado, ya he empezado a ver algunos de los textos, se va a publicar un libro con todos los 10 textos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Óscar Oliva está convencido de que un buen escritor se hace leyendo. El poeta, que disfruta dando complejidad a su obra, recibe una nueva distinción. No me gusta mucho, Alberto, porque muchos lo han hecho así, que me clasifiquen como un poeta social o un poeta político. Claro que me he encontrado en distintas fases de mi vida y en mi vida actual también con esta problemática social tan difícil que estamos pasando toda la humanidad. Pero yo siempre he pensado que para construir un poema con la forma que se requiere, con la forma necesaria que hay que darle al poema, debe ser una poesía con complejidad. El poeta Óscar Oliva ha recibido numerosos reconocimientos y ahora suma el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021. Por supuesto, trabajo mucho. No escribo poesía todos los días porque creo que eso es imposible, pero sí leo mucho. Leo mucho y leo y releo sobre todo. Releo a los grandes de la poesía en el mundo, los que me han formado y los que me siguen formando. Y también, por supuesto,
cuando voy escribiendo, hago muchos bocetos. Además, el poeta se ha preocupado por observar los problemas que tiene México y estar cerca de movimientos como el EZLN. Me preocupan mucho por todos los acontecimientos y sobre todo estos asesinatos a las mujeres, estos feminicidios que se dan. ¿Cómo se va a tratar de bajarle un poco a esos crímenes terribles? ¿Cómo vamos los mexicanos a poder entre todos dejar que los pueblos indígenas de México desarrollen su propia vida? ¿Cuándo vamos a dejar a los pueblos indígenas en paz? Óscar Oliva viajará a la Ciudad de México para recibir un homenaje el domingo 21 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el jueves 25 presentará su libro Escritor en Tuxtla, en la Casa del Poeta. Noticias 22, Alberto Aranda. Evoquemos ahora la memoria y el legado de una de las figuras señeras en el arte moderno nacional. Recientemente, 114 obras de Pablo Higgins se han integrado al acervo del Museo Nacional de la Estampa y el Museo Nacional de Arte. Dos de ellas, dos pinturas, un autorretrato de Pablo y un retrato de María, y el resto, 112, son grabados, la mayoría de ellas litografías, y algunas otras que es un grabado en madera, al linóleo. Y esto en realidad pues se suma a la obra que ya tenía el INBA en su acervo. A propósito de este donativo, ambos museos presentan un programa académico conjunto dividido en 3 fases para dialogar sobre la obra del pintor y muralista mexicano de origen estadounidense. De la mano del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas y la Universidad Autónoma de Nuevo León, se presentó el conversatorio Pablo Higgins, figura señera en el arte moderno nacional. El próximo viernes 5 de agosto, 3 especialistas moderados por el maestro Héctor Palares analizarán la memoria gráfica del país y el diálogo entre los acervos artísticos. Va a haber también 2, digamos, cápsulas, pero son entrevistas. Una hecha a Pablo Méndez, el hijo de Leopoldo Méndez, el gran grabador, pintor y muralista, hablando sobre su experiencia, su contacto, sus recuerdos de Pablo Higgins, y alguna más va a ser de testimonios hechos a Elena Poniatowska, porque ella fue una de las, para mí, de las mejores entrevistas que se le hicieron a Pablo Higgins. Asimismo, se incluye una serie de conferencias magistrales donde se hablará sobre la figura de O'Higgins, pero desde su faceta como impulsor de agrupaciones artístico-políticas. Las actividades se desarrollarán de manera virtual y podrán verse en las redes sociales del Museo Nacional de la Estampa, el Museo Nacional de Arte, así como los perfiles del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La programación completa pueden consultarla en la página oficial del MUNAL. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vamos a volver la mirada a Oaxaca mientras viajamos a la prehistoria. Las cuevas prehispánicas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca están conmemorando 12 años de que fueron nombradas por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Esta zona, integrada por 160 cuevas, resguardan valiosa información sobre cómo los primeros pobladores del continente dejaron de ser nómadas, comenzaron a cultivar y producir herramientas para su supervivencia. Aquí hemos encontrado vestigios muy antiguos de los indicios de la domesticación del maíz. Dicho de otra manera, pues en Oaxaca, evidentemente, es la cuna del maíz en Mesoamérica y, por supuesto, Oaxaca pues, es quien se encarga de cuidar o de ostentar, digamos, este título de aportación a la humanidad en la cultura del maíz. Además de objetos orgánicos e inorgánicos, las cuevas están decoradas con pinturas que esperan ser interpretadas por los investigadores del INAH. Hay un acercamiento con la interpretación de la cosmovisión
de todas estas culturas que estuvieron asentadas en esta parte, en donde pues había, en algunos casos, hay pinturas que están relacionadas con la vida cotidiana, ¿no? Y en otras son pinturas que están asociadas, por supuesto, al culto a la protección, al culto a la cultura, al culto al ecosistema, es decir, con todas las especies que se relacionaban en la época. Entonces, pues bueno, en general te diría yo que tendría que ver, sí, con una parte de ritualidad y con otra parte de vida cotidiana. Por el momento, la visita a las cuevas no está permitida, ya que los investigadores continúan trabajando en el sitio. La verdad es que todavía tenemos mucho por investigar en el sitio. De hecho, ahora mismo, se encuentra la segunda etapa de una investigación de un investigador de acá del instituto, el doctor Carlos Viramontes, que es especialista en temas de pintura rupestre, y con esto, pues desde luego esperemos tener información valiosa, información que seguramente nos va a permitir conocer más sobre tu pregunta que hacías al respecto de las pinturas, y por supuesto se lo daremos a conocer al público. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a una breve pausa. Al volver platicaremos de los orígenes de la UNAM y de las colecciones, una de las colecciones más valiosas de arte noruego. No se muevan de su lugar. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Sexo, muerte y el sentido de la vida. I'm going to explore the power the religious idea of sin has over our lives. Explain why it's unhelpful. De Richard Dawkins, uno de los más grandes científicos y pensadores. Religion denies death is real. It sets up instead the forbidding prospect of eternity, either in heaven or worse in hell. Último capítulo en Series Estelares. Miércoles, 23:30 horas. En las paredes del Museo del Prado se cuentan infinidad de historias preciosas relacionadas con la Biblia o con la mitología. Por su aspecto tendrían que ser diosas. Con la manzana, exacto, porque la manzana es el símbolo de la discordia. Intentamos repasar las más bonitas y significativas. Porque en un cuadro todos los elementos que aparecen significan alguna cosa. En la pintura religiosa el dragón simboliza el demonio. O la fuente con el pavo real podría mostrar erotismo y fertilidad. Museo de Símbolos en 200, Una noche en el Prado con Ramón Jenner. Domingo, 21 horas. Después de 2 años de espera, el gran edificio dedicado a la más valiosa colección de arte noruego ha abierto sus puertas. El nuevo Museo Nacional de Oslo llama la atención por su arquitectura, que es de tipo funcional y además sostenible. Es el mayor espacio dedicado al arte y la cultura entre los países nórdicos. Nos conectamos en este momento a Berlín con Valentina Torrado de Deutsche Welle para que nos amplíe la información. Adelante. Muchos saludos desde Berlín. Efectivamente, el Museo Nacional de Oslo se ha inaugurado luego de una larga espera. Se trata del museo más grande de los países nórdicos, ya que cuenta con un área total de 54.600 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en un antiguo astillero del puerto en el barrio de Aker Brygge de Oslo. Por primera vez se reúnen en un solo lugar las colecciones de la antigua Galería Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Noruego de Artes Decorativas y Diseño, convirtiéndose así en una de las principales atracciones turísticas y culturales de la capital noruega. Este acoge un total de 400.000 objetos que forman la colección de arte, arquitectura y diseño más extensa del país,
dentro de los cuales 6.500 son obras de arte. Todo el repertorio está expuesto a lo largo de 13.000 metros cuadrados en 86 salas. Además, el museo le dedica un espacio único al artista noruego más popular, Edvard Munch, en donde también se puede ver una de las versiones de la famosa obra El Grito. El edificio ha sido diseñado por los arquitectos alemanes Clayhus y Schuberg, quienes han apostado por un diseño simple, de formas sólidas y por la sostenibilidad de sus materiales utilizados, los cuales provienen de Noruega y de otros países europeos. La prioridad a la hora de diseñar el edificio fue la durabilidad y no el sensacionalismo arquitectónico. No obstante, los grandes volúmenes grises rectangulares resultan a primera vista pesado en el paisaje urbano, aunque es su interior el que revela medidas y decisiones inteligentes de gran valor para el cuidado del medio ambiente. El museo está construido con materiales limpios y robustos como el roble, que fue utilizado para los suelos, el bronce para los marcos de las ventanas y el mármol. La fachada y algunas zonas del interior se revistieron de pizarra noruega gris, procedente de canteras noruegas, ideal al ser un material duradero y fácilmente reemplazable. El gran cuerpo luminoso en la parte superior del museo, el llamado Light Hall, está destinado a las exposiciones temporales de arte nuevo contemporáneo noruego y está formado por capas de vidrio y mármol iluminadas o cristal de mármol que crean una luz translúcida y mágica. El nuevo Museo Nacional de Noruega ha costado unos 600 millones de euros y pretende ser pionero en lo que se refiere a la arquitectura sostenible. Me alegro de haber compartido estos minutos con ustedes y me despido hasta la próxima con un saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Gracias, Valentina. Saludos. Y cambiando de tema, Humberto Musacchio nos provoca a descubrir qué hay detrás de la historia de la UNAM. Humberto Musacchio se preguntó sobre la Universidad de México. ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo se transformó? ¿De qué manera intervino en los movimientos sociales del país? ¿Cómo sobrevivió? Con la visión periodística que lo caracteriza, indagó, investigó, confrontó fuentes para responder a estas preguntas con exactitud en el libro La Universidad de México, 1551-2001. La universidad es un milagro de sobrevivencia por una razón, como todas las universidades. Tienen el deber de transmitir el conocimiento, pero como el conocimiento evoluciona, no siempre las comunidades universitarias están preparadas para seguirle el paso a esa evolución. Entonces hay una contradicción de fondo sobre la cual están montadas las universidades. Para el autor de libros como México, 200 años de periodismo cultural, la contradicción sobre la que se forjó la universidad está en dos elementos: el orden para transmitir conocimiento y la ruptura para renovarlo. En su publicación más reciente, Musacchio delineó un recorrido histórico que inició con la instalación de la entonces Real y Pontificia Universidad en 1551 hasta llegar al 2001, año en que la institución se definió como un crisol de ideologías democrática e igualitaria. Hay varios episodios que son, bueno, el 68 me parece que es el más conocido de todos, pero no es el único. La universidad nace 2 meses antes de que estalle la Revolución Mexicana. Para los revolucionarios, la universidad era una institución porfiriana, derechista, a la que había que combatir. Tenemos esas herencias, hay que respetarlas y hay que cultivarlas, mejorarlas. Y eso solo lo podemos hacer con conocimiento, no hay otra manera. La Universidad de México, 1551-2001, es una publicación del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Karen Rivera. Katia León ahora nos adentra a los oscuros dominios de la corrupción. Katia León Monterrubio impartirá una charla virtual que será parte del curso Corrupción, proyecto de la Secretaría de Bienestar. Plantearon una serie de cursos que tienen que ver con el bienestar personal y social, y uno de los temas de este curso es precisamente la corrupción. Está dirigido pues a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad, a estudiosos del tema. Se pretende dar un vistazo de las buenas prácticas del concepto y contexto de este tema a nivel nacional. Justamente la definición de la corrupción, los costos
que genera la corrupción en nuestro país, algunos indicadores que ya todos conocemos como el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, o el barómetro, o el Latinobarómetro, que también miden aspectos relacionados con la corrupción, y pues los porcentajes del PIB que las familias destinan, ¿no? También, o más bien dentro del PIB nacional, el porcentaje que se pierde en la corrupción y también lo que gastan las familias en incluir dentro de sus gastos corrientes la corrupción. Es fundamental que las poblaciones conozcan las distintas maneras de transparencia que ofrece el país. Muchas veces no se toman en cuenta los buzones de quejas, los correos anónimos o las llamadas de atención ciudadana. Pero León Monterrubio nos llevará de la mano para inducirnos en el concepto y digerirlo de manera más amplia. Al público de Canal 22, pues una amplia invitación para que estén presentes mañana en este curso, que es de parte de la Secretaría de Bienestar, y en el que vamos a conocer diferentes aspectos de la corrupción, sus causas, un poco de historia y las pérdidas que provoca, los daños que provoca en el país y en las familias mexicanas. Para Noticias 22, Paola Sánchez. La reivindicación de los derechos humanos y el afán de libertad de un pueblo reprimido encuentran voz en esta singular ópera. En 1938, el compositor checo-alemán Hans Krasa compuso Brundibar para un concurso de ópera infantil. Al término de su creación, no pudo estrenarse como se había planeado por el asedio nazi en Polonia. La pieza, en 2 actos con libreto de Adolf Hofmeister, narra la historia de 2 hermanos que, de acuerdo con el doctor, deben conseguir leche para aliviar a su madre enferma. El problema es que ninguno tiene dinero para comprarla. Dado que no tienen dinero, se encuentran con que Brundibar toca el organillo en una plaza y recibe dinero. Le preguntan al policía por qué Brundibar gana tanto dinero. Bueno, pues porque Brundibar toca alegres melodías y la gente le paga por escuchar esas melodías. Aninka y Pepicek asumen que para ganar dinero deberán cantar en la plaza, pero al hacer ruido molestan a todos los presentes. Pronto descubrirán el carácter explosivo y la contraparte del alegre organillero. Brundibar se dice a sí mismo que es más poderoso que un zar, y también lo dice a los demás. Nadie lo puede enfrentar. Él dice: yo soy peor que un gendarme, nadie me puede enfrentar. Brundibar no vio su estreno sino hasta 1943 en el gueto de Terezín, el campo de concentración donde estuvo preso Hans Krasa. Con ayuda de los instrumentos que se tenían a la mano y apoyándose con la voz de los niños recluidos, se realizaron 55 representaciones hasta los últimos estertores de la guerra. Esta ópera infantil ahora tiene una breve temporada en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Arturo López encarna al propio Brundibar y una treintena de niñas y niños cantores de la Fábrica de Artes y Oficios Oriente le acompañan en escena con orquesta en vivo. Las funciones serán todos los sábados y domingos a las 12:30 de la tarde hasta el 21 de agosto. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El cambio climático y las olas de calor son el tema de esta noche en Debate 22. Para platicar al respecto, Kimberly Armengol recibe al profesor e investigador de la UNAM, Fausto Quintana. No se lo pierdan al terminar este espacio informativo. Nos vamos a una muy breve pausa. Sexo, muerte y el sentido de la vida. I'm going to explore the power the religious idea of sin has over our lives. Explain why it's unhelpful. De Richard Dawkins, uno de los más grandes científicos y pensadores. Religion denies death is real. It sets up instead the forbidding prospect of eternity, either in heaven or worse in hell. Último capítulo en Series Estelares. Miércoles, 23:30 horas. En el pueblo las cosas no andan nada bien. ¡Nos cayó el chahuizcle! ¡Nos han mandado un inspector! Así que unos cuantos trucos ayudarán. Nada más le encargo que tan pronto se vaya el inspector me lo regrese. ¿O no?
corra la voz, que si el inspector pregunta, que digan que sí, que están contentos, y que donde digan que no, se las averiguan conmigo. Que no vea cómo me tratan, que de un calzón sin por aquí, que de un calzón sin por allá. Calzón sin inspector, basada en una historieta de Rius. Cinema 22 Mexicano, 5º aniversario luctuoso de Eduardo del Río Rius. Jueves, 22:30 horas. Él trabaja en las tradicionales vaquejadas. Tô achando que essa é melhor que a primeira ainda, sabia? Sueña con convertirse en un diseñador de ropa. Esse povo fica magro de mim e da minha mãe. Wayne Neon. Não é pra tu ficar ouvindo as merdas que esse povo fala, não. Director Gabriel Mascaro. Cinema 22. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes. Al terminar, autorretratos de cineastas contemporáneas. De la mano de Juan Villoro y el Fisgón, el profesor Zipper emprende una nueva cruzada en defensa del lenguaje. El profesor Bernardo Banfi, un apasionado de la poesía y fiel defensor de las letras, es expulsado de la escuela y ahora su clase de literatura ha quedado en manos del malvado persuadido útil. No conformes con el cambio, sus alumnos Alex, Julia y Asdrúbal emprenderán un largo camino para detener la supresión y la censura del lenguaje. La pluma de Juan Villoro y las ilustraciones de Rafael Barajas el Fisgón traen de vuelta al científico Zipper en un nuevo episodio, ahora para buscar las palabras perdidas. Me he ocupado de un tema que me parece fascinante y que espero que a los niños también les parezca, que es el lenguaje. Los niños juegan mucho con las palabras, bautizan a sus peluches, le ponen apodos a sus amigos, inventan vocablos, entonces están muy conscientes de la importancia de la lengua. A lo largo de 15 capítulos, la historia toma algunos fragmentos de la realidad para combinarlos con la ficción. Personajes como Francisco Hinojosa o el propio ilustrador del libro Rafael Barajas se suman a la resistencia por conservar el lenguaje. Juan Villoro dedica este libro a una figura elemental en la historia de la lexicografía española. El libro está dedicado a María Moliner, que ella sola hizo un diccionario en España que es justamente de uso, un diccionario a partir de cómo el pueblo va definiendo la lengua. No fue aceptada en la Academia de la Lengua por machismo, porque además era republicana en tiempos franquistas, pero también porque muchos consideraban que las palabras se deben definir por especialistas con criterios etimológicos y no por el uso. Con esta publicación, el autor de El Testigo y Llamadas de Ámsterdam provoca una reflexión en torno al uso, la apropiación y el poder del lenguaje. El lenguaje se puede convertir en un instrumento de dominio, en un instrumento de control y en un instrumento hegemónico, ¿no? Entonces, el lenguaje se puede usar de muchos modos. En la Academia de Control, ciertos especialistas dicen el lenguaje es demasiado importante para dejarlo en manos de la gente. Vamos a aprovecharlo nosotros y vamos a administrarlo, incluso vamos a comercializarlo. El profesor Zipper y las palabras perdidas, al igual que los 3 libros que le anteceden, se publican bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Hombre extraordinario, sabio, inteligente, brillante y culto. Son algunos de los adjetivos con los que era calificado don Ernesto de la Peña. Narrador, escritor, ensayista y poeta. Estudió letras clásicas en la Universidad Nacional y lingüística indoeuropea, griego, latín, hebreo y sánscrito. Hablaba más de 30 lenguas. Fue catedrático de religiones orientales, literatura griega y Biblia, además de técnica de la traducción y de lengua alemana, y a los 6 años aprendió el griego. En nuestros días, tan diferentes a los de hace apenas 20 años, el humanismo, los humanistas, somos cosa del pasado. A tal grado que ni siquiera se comprende con claridad el concepto por ignorarse cuál es propiamente nuestra ocupación. Su amor por la música y por Richard Wagner lo mostró desde su infancia. No solo le gustaba la ópera, también le gustaba el tango. Schubert y César Franck, de sus músicos favoritos, se calificaba como un gran romántico.
comentarista y conductor de programas de radio y televisión. Amigos, muchas gracias de estar de nuevo con nosotros en un programa más de Orígenes y Herencias. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1993. Tradujo algunos textos de Anaxágoras, Hipócrates, Rilke, Nerval, Valery, Ginsberg y Eliot. Premio Javier Villaurrutia 1998. Premio Nacional de las Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística. Medalla de Oro otorgada por Bellas Artes en 2007 y Premio Alfonso Reyes 2008. Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo. Sabemos que la descripción, la observación y la escritura de lo que sucede en el tiempo es la historia, dicho de una manera un poco torpe y un poco a grandes rasgos. Medalla Mozart 2012 otorgada por la Embajada de Austria en México. Premio Menéndez Pelayo 2012. Medalla Belisario Domínguez 2012, postmortem. Don Ernesto de la Peña escribió 14 libros y varios textos inéditos, el único mexicano en participar en Enciclopedia Dantesca, editada en Italia. Murió el 10 de septiembre del 2012 a los 84 años de edad. Noticias 22, José Antonio Hernández. Vaya el recuerdo a Ernesto de la Peña, un hombre que pintaba de cuerpo entero la definición de un sabio. Al hilo del tiempo, su programa de radio imperdible. Cambiando de tema, vayan preparando la agenda para celebrar las artes escénicas durante el mes de agosto. ¿Ya sabes qué hacer este fin de semana? El Centro Cultural del Bosque, en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro, presenta la programación del mes de agosto. Inician con una producción que tendrá temporada del 4 de agosto al 18 de septiembre en el Teatro El Galeón. Tendremos en agosto una producción de Limbal que se llama Cleopatra y Antonio, esta tradicional obra que ya hemos escuchado antes de William Shakespeare, que es una adaptación de Olivia Barrera y que está conformada por puras actrices. Materia Prima, quien contará con las actuaciones de Valeria Basúa, Rodrigo Alcántara y Martín de Rick, estarán en el Teatro El Granero del 17 de agosto al 8 de septiembre. Que es una historia acerca de una mujer que es arrastrada por una ola de luz, que es un idioma extranjero en la voz de un hombre, y se muda entonces de México a Países Bajos, y pues nos habla de cómo incorporar el lenguaje ajeno. De igual manera, llegan Las Devoradoras de un ambiente helado en el Teatro del Bosque, bajo la dirección de Manuel Peralta. Es una farsa musical que es una metáfora acerca de los roles femeninos y masculinos en las familias. Es una obra tipo drag, entonces creo que es una propuesta muy interesante que tenemos en esta programación de agosto. Esta y otras obras más podrán ser parte de tus planes en estas semanas próximas. Para más información, consulta la cartelera en la página oficial del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Paola Sánchez. Fernando Rivera Calderón simbra los dogmas de creyentes y profanos. Vean por qué. El humor que Fernando Rivera Calderón imprime en su trabajo periodístico y su música llena las páginas de su libro El Ambiguo Testamento, irreverente nombre bajo el cual explora sus dudas e inquietudes sobre Dios, el universo y la creación, y que se remontan incluso a su infancia. Un poco a partir de esa lógica esquizofrénica, decidí escribir mi propio texto sagrado, apelando a todas las entidades que viven dentro de mí, que no son pocas. Bueno, algunos dioses, algunos demonios y algunos simples mortales, ¿no? Todo lo que habita simbólicamente dentro de un ser humano de este siglo, de este milenio. En el Ambiguo Testamento, Rivera Calderón convoca un variopinto panteón que incluye a Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Zeus y Shiva. Ante el bloqueo divino, el autor aborda el tema de la creación universal, como aquel que los escritores se enfrentan ante una hoja en blanco. En realidad es un proceso donde Dios, a la manera de un escritor común y corriente, está intentando arrancar el universo y crea modelos que no le funcionan y va arrugando las hojas y las va tirando, y cada hoja arrugada se va volviendo un modelo de universo. Se le ocurren principios geniales que en realidad son principios de obras de la literatura universal,
que, pues, aunque son obra de Dios, tampoco Dios se los puede adjudicar. En estas páginas el autor reivindica el papel del humor, el cual identifica como una defensa ante la intolerancia de quienes piensan diferente y como resistencia ante el canon literario. Siento que la literatura mexicana padece desde hace muchos años una epidemia de solemnidad y de seriedad. Entiendo que la literatura es un reflejo de la realidad y la realidad de este país se ha vuelto también muy oscura y muy sangrienta, pero también no deja de ser todo el tiempo una comedia, una broma de Dios. No dejamos de ser un acto que puede ser risible o donde podemos encontrar el sentido del humor. El Ambiguo Testamento aparece bajo el sello Reservoir Books. Noticias 22, Víctor Gaspar. Oigan, cambiando de tema, ni Ciudad Gótica corre tanto peligro como el futuro de los estudios Warner y su relación con DC Comics. Rodada por completo en la ciudad escocesa de Glasgow y con una inversión superior a los $90 millones, la película Batgirl no será estrenada de acuerdo con la decisión de Warner Bros. Varios han sido los argumentos que justifican la decisión. El primero de ellos es la reacción negativa al filme durante las proyecciones de prueba, aunque por otro lado, un portavoz de la empresa indicó que la cancelación de Batgirl obedece a un cambio estratégico de Warner Bros. En torno al universo DC Comics y HBO Max. Batgirl marcaba el retorno del actor Michael Keaton al universo de Ciudad Gótica. El papel interpretado por la actriz Leslie Grace, quien encarna a Batichica, finalmente no verá la luz ni en la pantalla chica ni en salas de cine. Tenemos una muy breve pausa, regresamos con más información. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. En las paredes del Museo del Prado se cuentan infinidad de historias preciosas relacionadas con la Biblia o con la mitología. Por su aspecto tendrían que ser diosas. Con la manzana, exacto, porque la manzana es el símbolo de la discordia. Intentamos repasar las más bonitas y significativas. Porque en un cuadro todos los elementos que aparecen significan alguna cosa. En la pintura religiosa el dragón simboliza el demonio. O la fuente con el pavo real podría mostrar erotismo y fertilidad. Museo de Símbolos en 200, Una noche en el Prado con Ramón Jenner. Domingo, 21 horas. Los esperamos en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar del cambio climático, qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias, cómo va a repercutir. Ya, es hoy el cambio que tenemos que hacer. Nos vemos a las 9. Hoy, 21 horas. Continuamos en Noticias 22 para platicarles que la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda se unen a Chico Che Chico para rendir un homenaje al hombre del overol. María Cristina me quiere gobernar. Entre la década de los años 70 y 80, el músico y cantante Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, reformuló María Cristina, uno de los grandes clásicos de la vieja trova cubana. Ahora la pieza cobra vida con una fusión de ritmos tropicales de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda y la voz de Chico Che Chico, el hijo del hombre del overol. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. El tema es un clásico por la parte de la letra, que mucha gente conoce, una letra chistosa por lo que habla, pero en el tema de los arreglos se respeta en este caso, como es colaboración con la Sonora Santanera, su instrumentación, las trompetas, pero con un arreglo pues un poquito más moderno. En el agua, sin mi amor, jugamos con las olas.
La nueva versión de María Cristina es un homenaje al ídolo tabasqueño a poco más de 3 décadas de su muerte. Aunque se apuesta por un sonido más moderno, durante toda la producción se procuró conservar el espíritu de la pieza, y este es solo el inicio de una serie de colaboraciones entre Chicoche Chico y la Sonora Santanera. Es parte de un material que de hecho estamos ya empezando a promocionar. Se desprende de un concierto, un show que se dio en Jalapa, Veracruz, que vamos a estar compartiendo con toda la gente, con otras colaboraciones, otras canciones clásicas del repertorio. Chicoche Chico se declara como un gran admirador de la Sonora Santanera, no solo por la música, sino también por las afinidades en su historia. Soy fanático de la Sonora Santanera, como mucha gente en México. Y aparte también tiene que ver con Tabasco, desde la perspectiva que el maestro Carlos Colorado la funda en la Barra de Santana, en Cárdenas, Tabasco. Entonces, pues sí, había mucha afinidad y muchas ganas de colaborar y de fusionar dos proyectos como lo es, pues desde la parte del repertorio, la música del padre de Chicoche y la Sonora Santanera. María Cristina ya está disponible para su descarga en todas las plataformas digitales. Si quieren ver el videoclip, accedan al canal de YouTube de Chicoche Chico Oficial. Noticias 22, Rodrigo Peredo. María Cristina me quiere gobernar. Bueno, imagínense la época que hizo Chicoche, que mezclaba marimba, merengue, cumbia y rock. Algo inaudito en su momento y que, bueno, pues a lo mejor ahora a la distancia nos suene pues una música que podemos escuchar en cualquier lado, pero pues él innovó en aquella época que no se tenían los medios que tenemos el día de hoy. Y bien, en nuestra efeméride recordamos a una de las grandes divas de la época dorada del cine nacional y más allá de las fronteras. Cuando en 1933 la revista norteamericana Photoplay lanzó una búsqueda para encontrar a la figura femenina más perfecta en Hollywood, una joven Dolores del Río ya había conquistado las pantallas grandes del celuloide silente, con películas como Resurrection, de 1927, y Ramona, un año más tarde. Aquel inicio le dio a la actriz duranguense una carrera que la mantuvo en la meca del cine hasta 1940, década en que regresa a México para sumarse a la pujante industria fílmica de la época de oro del cine mexicano. Sus emblemáticos personajes, interpretados en cintas como María Candelaria, Las Abandonadas o La Malquerida, reafirmarían su estatus de ícono en las pantallas nacionales, al dar vida a mujeres en apuros, indígenas o combatientes revolucionarias, interpretaciones que la inmortalizaron y que nos llevan a recordar a Dolores del Río hoy, en el 118 aniversario de su nacimiento. Desoyó advertencias, se movilizaron buques, se puso en jaque la seguridad, no solo de Estados Unidos, sino de Asia, pero Nancy Pelosi visitó Taiwán. De los ecos, repercusiones de esta visita, nos platica esta noche Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Qué gusto recibirte, doctora Eliana Rodríguez Santibáñez, para que nos expliques, porque sabemos que efectivamente ha hecho mucho ruido esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pero no sabemos realmente para qué fue, por qué fue, con qué intención y qué puede pasar a partir de ya incluso amenazas que ha lanzado China por esta presencia de esta congresista en territorio que, bueno, pues consideran territorio suyo, ¿no? Que tiene un status quo muy especial. Claro, y en esta vuelta al mundo en menos de 10 minutos, y me encantaría empezar precisamente por lo que tú comentas de este estatus que tiene Taiwán. Antes de hablar un poco de la visita que hizo Nancy Pelosi y todas las discusiones en torno a esta gira importante que no solamente abarca Taiwán, sino Singapur, Corea del Sur, Japón y Malasia, pero la más importante o la que levantó más prurito fue precisamente dentro del Partido Demócrata, como fuera, y particularmente por Xi Jinping, el presidente de China, fue la visita
a Taiwán. ¿Y por qué generó esta molestia? Hay que recordar que cuando China se convierte comunista, hay una división por parte de los nacionalistas que se quedan en Taiwán. Y posteriormente se habla entonces de una China con dos sistemas, lo que es China-Pekín y China-Taiwán, por denominar a la República Popular China y a la República de China, ¿no? Que es Taiwán. China nunca le dio un estatus de independencia a Taiwán y Taiwán tampoco nunca tuvo un movimiento de independencia que le diera ese estatus. Sin embargo, se autodenominó como una nación independiente donde 15 naciones le han reconocido. Otros estados no le han reconocido, pero han tenido gestos y negociaciones y acuerdos que elevan a Taiwán y la diferencian o la distinguen de la propia China. Ahora bien, ¿qué significa el que la representante o la presidenta de los demócratas asistiese a Taiwán? Por supuesto, no solamente generó la molestia, sino que también levantó amenazas por parte de China, quien hizo incluso prácticas dentro de lo que es el estrecho de Taiwán, y también denuncias de la propia Taiwán de que sobrevolaron el espacio aéreo de Taiwán. Taiwán se ve a sí misma como una nación independiente con un régimen muy distinto al de China. Algunos analistas le han querido emular o hacer una analogía con el estatus que tiene Hong Kong y Macao frente a China, pero no debe hacerse esta comparación porque tanto Macao como Hong Kong nacieron de tratados de naciones que las habían dominado. Por una parte, Macao, que dependía de Portugal, en una colonia portuguesa, y mientras que Hong Kong dependía en su momento del Reino Unido, que mediante tratados devolvieron a estas entidades sui generis o especiales a China, y donde China despliega no solamente su defensa militar, sino que dirige su política exterior. Incluso se ha visto a Hong Kong como una nación que se está precipitando cada vez más a ser una parte integral de China, cosa que los propios hongkoneses desprecian, y por supuesto esto ha llevado a muchos encarcelamientos de presos políticos. En el caso de Taiwán es diferente. Hay una situación peculiar donde ellos, repito, tienen negociaciones como si se tratase de una nación independiente que no depende de ningún tratado, lo cual la expone a una posible invasión por parte de China para recuperar ese territorio, haciendo entonces sí una analogía con lo que estamos viendo de Rusia frente a Ucrania, donde una gran potencia invade a un estado donde poco se ha podido hacer para que se retiren las tropas rusas. En el caso de que China invadiera Taiwán, se generaría un conflicto enorme, porque finalmente quedan también expuestos otros territorios, inclusive la propia isla de Japón. Entonces, este es un poco el entorno. Ahora, es interesante que Nancy Pelosi asista si consideramos la relevancia de la figura que ella sostiene. No es solamente la líder de los demócratas ante el Congreso de los Estados Unidos, sino que de acuerdo a las leyes estadounidenses es la que secundaría o la que quedaría en caso de la ausencia de Biden, es decir, tiene una posición muy relevante ante la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el interés? No solamente capitalizar una postura ante las próximas elecciones intermedias en el Congreso estadounidense, donde se renueva la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara de Senadores, y donde los demócratas, ante la caída de la popularidad de Biden, quieren reposicionarse a través de estas conductas, visibilizando el poderío de los Estados Unidos, que se opacó durante el mandato de Trump, que poco hizo en el tema de las relaciones internacionales. Ahora bien, por otra parte, hay que reconocer que Taiwán es el surtidor de los microchips o de los semiconductores que son necesarísimos para la industria automotriz y, por supuesto, para la industria de las telecomunicaciones. Así es que a Estados Unidos le conviene tener a Taiwán, como lo ha tenido hasta ahora, sin un reconocimiento explícito de una nación independiente, pero sí con un reconocimiento como una entidad sui generis o
especial que puede aprovisionar al mundo de esos semiconductores y particularmente a la economía de los Estados Unidos. Por otra parte, visibilizar la capacidad y el poder que tiene Estados Unidos de tomar decisiones y retar a Xi Jinping, el presidente de China, asistiendo a esa nación aún en contra de la voluntad de China, recordando que durante las reuniones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se consideró a Rusia por una parte como un enemigo, pero también a China como un competidor estratégico. Siendo así, y si hilvanamos todo lo que está ocurriendo en el mundo, el que Estados Unidos haga presencia en Taiwán, por supuesto, le da significado a esta estrategia de los Estados Unidos de posicionarse en Asia y, por supuesto, a favor de las que considera naciones democráticas. Reiteradamente, los demócratas en las reuniones que han tenido, inclusive lo vimos en la reunión de la Cumbre de las Américas dedicada a naciones democráticas, es tratar de dar este espaldarazo por parte de Estados Unidos a los estados con el corte demócrata, por una parte, y por la otra, recordar que el que Xi Jinping no se haya todavía más que amenazado y no haya generado otro tipo de condiciones en torno a la visita, le disminuye ante el Partido Popular Comunista, que también está próximo a renovar elecciones y donde lastimarían la imagen de Xi Jinping como un líder débil ante su propio partido, este Partido Popular Comunista. Entonces, es un tema interesante, geopolítico, comercial, económico, interesante el reto que Nancy Pelosi ha expuesto en esta visita. Así las cosas en Visión Global. Ileana, muchísimas gracias por esta explicación tan completa, porque es un tema complejo. Uno ve las acciones, pero detrás de ellas hay intereses y no hay que olvidar que pues estamos frente a políticos que tienen por todos lados que medir las acciones que hacen y las repercusiones que puedan tener. Y bueno, pues ya veremos también qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Esperemos que solamente se quede en estas amenazas, en estas reacciones que todavía no llegan a mayor, porque tenemos suficientes conflictos en el mundo ya, Ileana. Así es. Muchísimas gracias, Rafa. Habrá que preguntarle a Vladimir Putin qué opina de esta visita y de las reacciones que pueda generar la misma. Gracias, Ileana. Nos despedimos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy celebrando a uno de los grandes compositores de nuestra tierra, nacido un día como hoy de 1911, constructor del imaginario sonoro a través del cine. Son más de 600 películas, más de 900 canciones. No volveré, Amorcito Corazón, Flor de Azalea, el maestrísimo Manuel Esperón, y así lo recordamos esta noche. Muchas gracias. Hasta mañana.